La voy a reventar a la Luli, porque uno prepara y ella viene y habla y cuenta todo lo que uno preparó. Sí, seguí hablando vos, Luli, no te hagas problema. Miren, simplemente de todo lo que el Espíritu Santo dijo en el tiempo de la alabanza y la adoración, quiero rescatar algo que aún cantamos varias veces. Decidimos vivir para ti, ¿sí? ¿Usted lo cantó? El resto no lo cantó. Pregunto de vuelta. ¿Usted lo cantó? Y el Espíritu Santo nos dijo a través de Luli al principio que lo que alegra a Dios es cuando lo que hay en mi corazón sale por mi boca, cuando verdaderamente es un deseo, es una decisión vivir para Él. Pero sabe, de lo que queremos hablar en esta mañana es justamente de eso, vivir para Él. Eso se llama consagración. Consagración es ser de uso exclusivo. Lo que está consagrado a eso para lo cual se compró, para lo cual se hizo. Y vos y yo estamos consagrados a Dios. Por eso si decidimos vivir para Él, estamos decidiendo hacer lo que Él quiere que hagamos, que vivamos para Él. Y la Biblia dice que si yo pido algo de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Amado, también nos dijo el Espíritu en esta mañana que hay una contradicción en vivir de una manera y querer cantar otra cosa. Vivir de una manera de lunes a sábado y después el domingo cuando estoy acá, actuar de otra manera, cantar de otra manera. Es una contradicción. Es algo que no es real. Y si no es real y lo estamos haciendo, es no alegrar el corazón de Dios, es entristecerlo y eso se llama pecado. Así que vos y yo, en esto de decidir, de vivir para Él, querido, estamos haciendo lo que Dios quiere. Si vos y yo entendemos eso, terminamos la reunión y nos vamos a casa. Porque es para lo que Cristo nos salvó. ¿Sí? Yo quiero que veamos un par de versículos. Bueno, varios versículos. Romanos 8, 28 y 29. Un versículo que nos gusta mucho usar a los cristianos, ¿sí? Pero que lo cortamos y no seguimos con la expresión de todo lo que significa estos dos versículos. Dice 28 y 29 de Romanos 8. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Esto quiere decir que para los hijos únicos que son cristianos se acabó ser hijo único. Hay un hermano mayor. A los que son 4, son 5. Hay un hermano mayor. ¿Saben? Y yo fui el menor de mi casa en algún momento. Sigo siendo el menor de los hermanos, sigo siendo. Los otros son más grandes que yo. Y están todos viejos, menos yo que permanezco joven. ¿Saben? Y es buenísimo tener un hermano mayor. A mí me ayudó mucho en la escuela tener un hermano mayor. Porque encima mi hermano mayor era conocido. Entonces yo decía, yo soy el hermano de Jorge Ontiveros. Claro, en aquel tiempo que nosotros éramos así, él era
tremendamente grande. ¿Y saben qué? Mi hermano mayor me amparó un montón de veces. Mi hermano mayor me defendió un montón de veces. Mi hermano mayor estuvo conmigo en muchos momentos de tristeza. Y estoy hablando acá en la carne. No es solamente un lugar filial que Jesús sea nuestro hermano mayor. Eso tiene que darte confianza, seguridad, tranquilidad, porque sabes que tenés un hermano mayor que te defiende, que te protege, que te provee. Amén. Ahora, miren lo que dice este versículo que leímos. Que hay un propósito por el cual hemos sido llamados. Y el propósito no es el tuyo ni es el mío. Dice, según el propósito que Él tiene para ellos. Es el propósito de Dios para los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios acá? Si todavía no sos hijos de Dios, esta es la gran oportunidad para ser adoptado como hijo a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Reconociendo que lo necesitas para tener esa vida en abundancia que solamente Dios puede dar. Pero para los hijos de Dios hay un propósito. De ese propósito luego se van a desprender todas las otras cosas. El propósito que vos y yo tenemos, dado por Dios, elegido por Dios, decidido por Dios, es que vos y yo seamos como su hijo. Que vos y yo seamos como su hijo. Decirle al de al lado, mi propósito es ser como Cristo. Ponele gana, hermano, mi propósito es ser como Cristo. Yo tengo que saber, entender estas cosas porque si no me va a resultar muy difícil la consagración. Y esto no es como decía Luli también, que no es por la cuestión de los méritos de lo que yo pueda hacer. Es por lo que Cristo ya hizo y porque es por lo que Él ya hizo, hay una seguridad de lograr el hecho de ser como Cristo. Vos y yo tenemos que ser como Cristo. Efesios 4:13. Está hablando de la iglesia, está hablando del desarrollo de la iglesia, está hablando del crecimiento de la iglesia y dice que la iglesia entra en un proceso. Y sigue diciendo el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que lleguemos, es un proceso, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El título de la charla que vamos a tener ahora de este ratito se llama Completa Medida. Completa medida. Y pensando algo para poder ejemplificar esto sencillamente. Saben, yo voy muy seguido a las estaciones de servicio y voy a cargar nafta, ¿no? Se entiende que uno va a la estación de servicio a cargar nafta. Y cuando paro el playero, por lo general me suele decir, ¿completo? Y encima agrega, ¿con infinia? Y yo le digo, está loco este hombre. Porque mi tanque tiene 40 litros. 40 por 9, 23. Los que saben multiplicar hagan la cuenta. Es mucha plata. No. Poneme tanto para llegar a donde voy. Y oramos para que alcance para volver. La completa medida de Cristo. Lo primero que yo tengo que entender, ¿qué es esa medida de Cristo? ¿Qué abarca esa medida de Cristo?
Porque si no, nunca voy a saber lo que significa ser como Cristo. Pero es como si cuando yo voy al playero le digo, completo. La medida es completa. ¿Saben por qué? Porque está todo pago. Porque está todo pago. ¿Saben de qué me acordé? Y esto también para entender un poquito. Yo hace muchos años cuando era joven y tenía un Fitito 600, 18, 19 años, hace un montón. Ya existían los autos, se habían dejado de usar los carros. Yo trabajaba en el estudio de mi papá, un estudio muy grande en San Martín. Y el de la estación de servicio era cliente de mi papá. Entonces yo iba y le decía, completo. Y después venía, me daba un papelito y yo lo firmaba. ¿Saben por qué me daba y me completaba el tanque? Porque él sabía que estaba pago. ¿Saben por qué yo llenaba el tanque? Porque yo sabía que estaba pago. Llegar a la medida completa de Cristo, querido, está pago. Está pago. Fuimos comprados para eso. Y fuimos comprados al alto precio de la sangre de Cristo con ese propósito, ser como Él. Amén. Completo. Yo necesito llenarme del Espíritu Santo, necesito llenarme de su palabra para poder estar completo, para alcanzar la completa medida de Cristo. Querido hermano, hay un recibo firmado para que vos y yo podamos buscar esa plenitud. ¿Amén? ¿Amén? ¿Estás completo? ¿Te sentís completo en Dios? ¿Sentís que la plenitud en Cristo es lo que funciona en tu vida? ¿Por qué es eso? Porque yo necesito estar pleno en Cristo. Yo necesito esa plenitud. Ahora, hay veces que yo no entiendo estas cosas, no entiendo la profundidad y el alcance. Yo nunca voy a alcanzar, hermano, nunca voy a alcanzar si no entiendo que estoy consagrado, que soy de uso exclusivo para Dios. Luli decía de otros dioses que a veces alabamos y a veces adoramos, y ella nombró el trabajo y distintas cosas, el dinero, que pueden ser. Vamos a ver una historia. ¿Ves? Por eso vos me estuviste leyendo. Vamos a ver una historia donde hay cosas consagradas que son para adorar a otros dioses. Querido, si hay una sola cosa que yo quisiera que te lleves hoy, que fuiste comprado con ese único propósito. Dios no te compró para que prediques el Evangelio. Dios no te compró para que vengas a las reuniones. Dios te compró al precio de Cristo para que seas como Él. Y si vos sos como Él, vas a ser una buena persona. Vas a venir a las reuniones y vas a predicar el Evangelio. Amén. Tenemos que ser como Cristo, estamos consagrados. Quiero repetir esto, consagrados. Si queremos alcanzar la completa medida de Cristo, tenemos que vivir la consagración que tenemos. ¿Saben? Estar consagrado es ser de uso exclusivo. Estar consagrado es lo que me lleva a la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad ninguno verá al Señor. Y si yo no estoy consagrado, si yo no entiendo, si no me alcanza la revelación para entender lo importante que es la consagración, difícilmente tenga un camino de santificación que me lleve a la santidad en Cristo Jesús, que me lleve a ser parecido a Él. Amén.
y vamos a vivir en el desierto. ¿Quién estuvo el domingo pasado? El pastor Matías estuvo el domingo pasado. Bien. ¿Te contaron el mensaje? No. ¿Sí? Bueno. A veces estamos en el desierto, estamos en el desierto, estamos en el desierto, estamos en el desierto porque no entendemos, porque no decidimos. Es cierto, no hay nada que tengamos que pagar, pero tenemos que decidir. Y para que vos y yo decidamos es necesario que conozcamos, entendamos y vivamos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Primera de Corintios 6, versículos 17, 19 y 20. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Repito el versículo 17. La persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Escucha, hermano. Escucha esto que sigue. Ustedes, levanten la mano a ustedes, que son los hijos de Dios. Esto es para nosotros que son ustedes. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Uno solo amén hubo. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró al alto precio, a un alto precio, perdón. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Está hablando del pecado sexual ahí Pablo cuando escribe a los Corintios. Pero hace un llamado de atención y rescatamos dos cosas. El día que yo me entrego a Cristo, soy unido a Él espiritualmente. La plenitud espiritual de la que se nos habló el domingo pasado, para no ser gobernados por el alma, es cuando yo estoy plenamente unido a Cristo. ¿Amén? Hola, dígame amén para que no me sienten tan mal. ¿Amén? Bueno. Saben, suelo decir mucho cuando hablo con jovencitos que están medio enojados con sus padres porque quieren imponerle cosas injustas como ordenar, no hacer lío, no pelearse. No, saben, los que tienen hijos saben esas cosas. Y suelo decirles, ¿sabés qué es lo que pasa? El que paga tiene derecho. ¿Amén? El que paga tiene derecho. No lo hace porque es malo, lo hace porque tiene derecho. Porque pagó el alquiler, la luz, la casa, la comida. Estamos hablando de los padres. Tiene derecho cuando yo dependo de eso. Yo no puedo irme ahora cuando termine la reunión y agarro el auto del pastor Matías porque me gusta más que el mío, seguramente está más lavado que el mío. Entonces me llevo el coche del pastor Matías. Profecía. No, me llevo el coche del pastor Matías. No puedo, ¿saben por qué? Porque me va a decir, es mío. Yo lo compré. Entonces, es mío el auto. Te lo voy a prestar si quiero. Es malo el pastor Matías. Te lo voy a prestar si quiero. Porque el auto es mío. Yo lo pagué para que lleve a mi familia. Un ejemplo muy sencillo. Pero acordate, acabamos de leer que Dios nos compró. Somos de uso exclusivo. No nos compró con el propósito de que vos y yo vayamos y vengamos. Nos compró para que seamos de uso exclusivo, de tal manera que nos parezcamos a Cristo.
Y esto de ser como Cristo, de tener esa medida, de cubrir esa medida, es porque Cristo fue el que hizo que el cielo se abriera y que el Padre dijera, este es mi Hijo amado, de Él tengo contentamiento. Cuando vos y yo nos parecemos a Cristo, el Padre dice, estos son mis hijos amados, yo hallo con ellos complacencia. ¿Amén? Ya no nos está gustando tanto esto del Evangelio. La buena noticia es que Él nos compró, que Cristo vino a este mundo para comprarnos. Nos compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con sus vidas. Queridos, estamos consagrados. Decirle al de lado, estoy consagrado. No, mire, póngale ganas. Mire, dígale al de lado, ¿está bien vos? Si no, no me toqué, porque yo estoy consagrado. Estoy consagrado. ¿Te bañaste ayer? Si no, no me toqué, ¿eh? Quiero poner un poquito de onda, hermano. Pero vos y yo tenemos que entender hasta dónde llega la consagración. ¿Hasta dónde llega la consagración? No es una decisión ni tuya ni mía, es una decisión de Él. Que nos hace y nos permite vivir para Él de la manera correcta. Primera de Pedro 2, 8 al 10. Dice, además, Él es piedra que hace tropezar a muchos. La roca que hace caer. Tropiezan, y no está hablando de los cristianos. No está hablando de los cristianos, pero dígame si a veces a usted y a mí no nos pasa el andar tropezando. ¿Alguna vez tropezaste? Allá me hicieron así. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué viene el tropiezo? Por no obedecer la palabra de Dios en todos sus sentidos. Yo no tropiezo porque dejo de hacer cosas. Tropiezo porque no soy obediente a lo que Él determinó que yo tenía que ser. Tropiezan porque no obedecen a la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Está hablando a los que no tienen a Cristo, quédese tranquilo, no es para usted, no es para mí. Pero mire lo que dice el versículo 9. Pero ustedes, otra vez ustedes, acá los ustedes, levanten la mano los ustedes. Pero ustedes no son así. No andan a los trompenzones, no. Dice, ustedes no son así. Mire, porque son. No dice serán. No dice más adelante. Vamos a ver si pueden ser. Dice, ustedes son un pueblo elegido. Otra vez la elección de Dios. Ustedes son un pueblo elegido. Mire, sigue y dice, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido misericordia de Dios. Querido hermano, vos no vas a ser elegido. Vos ya fuiste elegido. Vos no vas a ser el pueblo de Dios. Vos sos el pueblo de Dios. Vos sos una nación santa, real sacerdocio, dice la versión 60. Nosotros ya somos eso. Por eso la necesidad de la consagración
que es el camino a la santidad, porque es lo que nos ayuda a vivir esas cosas. Amén. A vivir ser el pueblo de Dios, a vivir ser un pueblo santo. Santo no es ser un pueblo bueno. Santo es ser un pueblo apartado para Dios. Y el camino de eso es la consagración. El respetar esto que dice posesión exclusiva. Posesión exclusiva de Dios. Cuando le tenés miedo al diablo, que qué sé yo, que bien. Hermano, sos posesión de Dios. El diablo no puede entrar. Sos posesión de Dios. Ahora, si tu vida no está muy ordenada, Él puede presionar. Lo va a hacer con los límites que Dios le ponga. Pero vos y yo somos posesión de Dios. Dios muestra con orgullo la escritura de compra. Ahora, no nos compró para hacer una inversión. Nos compró con un propósito. Y solamente lo vamos a lograr a través de la consagración. De entender que estamos consagrados. De entender lo que significa estar consagrado y ser de uso exclusivo de Dios. Segunda de Timoteo 20:21. A veces esta mañana cuando estaba cerrando algunas cosas, me acordaba algo que dijo el pastor el domingo pasado. Dice, hay prédicas que uno no quisiera dar. Hay veces que uno quisiera hablar de otra cosa. Pero si vamos a hacer la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, si vamos a hacer la iglesia que entra a la tierra prometida y no permanece en el desierto, hace falta que vos y yo tengamos claro que somos posesión exclusiva de Dios y que no podemos estar sirviendo a otros dioses, tengan el nombre que tengan, porque somos de posesión exclusiva del Dios vivo y verdadero. Amén. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos, ¿cuáles? Acuérdense que fuimos comprados al alto precio de la sangre de Cristo. Usted no es un utensilio insignificante, fue comprado al precio de un utensilio costoso. Amén. Los utensilios costosos se usan para ocasiones especiales, mientras que los baratos son parte del uso diario. Versículo 21. Si te mantienes puro. ¿Cómo hay que mantenerse? Serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amado, no sé qué tipo de utensilios son, no sé si son una taza, una cuchara, un tenedor, un plato, no sé qué utensilio, pero sí sé, y quiero repetir hoy, que eso es un utensilio costoso, al precio de la sangre de Cristo. Y Dios te compró para ponerte en la mesa real, para ser usado en la mesa real, para uso honroso. Y no estamos hablando del uso honroso humano, estamos hablando del uso que da honra al nombre de Dios. Amén. Vamos a ser usados si nos mantenemos puros y limpios. Y el Maestro va a decidir cuándo usarnos y en qué usarnos. En primer lugar, en casa, ¿sí?
primer lugar en casa. Habiendo dicho todo esto y entendiendo que somos utensilios costosos, que Dios nos compró al precio de la sangre de Cristo, que tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados y que hemos sido apartados para una vida santa, necesitamos caminar un camino de consagración para que ese uso exclusivo en las cosas de Dios nos lleve a ser como Cristo. Yo quiero que charlemos un ratito de lo que pasa cuando eso no sucede. Vamos a usar un ejemplo en la palabra. ¿Se acuerdan de Belsasar? Belsasar está en el libro de Daniel, en el capítulo 5, que usted después lo va a leer en su casa, todo, ¿sí? Anótelo, leer capítulo 5 de Daniel. No es el del foso de los leones, ese no es. Así que léalo, por favor. Belsasar es el último rey del imperio babilónico. El reino babilónico está en decadencia absoluta por reyes que se comportaron como Belsasar. Es nieto de Nabucodonosor. ¿Lo conoce a Nabucodonosor? El que secuestró y llevó cautivos a Daniel y a un montón de gente, ¿sí? En este tiempo que estamos leyendo, Daniel tiene más o menos 90 años. Estaba medio archivado el pobre Daniel. Y yo quiero que en estas cosas que hizo Belsasar, vos y yo nos podamos identificar. Saben, él era un rey pagano. No tenía a Dios, pero lo que quiero resaltar es, no le importaba lo que Dios opinaba. Él había tenido referencias quizás de su abuelo, de lo que Dios había sido capaz de hacer a través de Daniel. Pero no le importaba, decí conmigo, no le importaba. No le importaban las cosas de Dios. No le importaba ni siquiera pensar o buscar entender cómo Dios quería que se comportara. No, él era pagano. Y el pagano no le interesan las cosas de Dios, no le interesa cómo vivir, no le interesa. ¿Sabe? Y yo leí esto y a mí me dio temor, querido hermano. Me dio temor. Porque a un pagano no le interesa vivir de acuerdo a Dios. Y a veces yo pienso y pensé en mí, ¿cuántas veces en mi andar diario no me importa lo que Dios piensa? No me importa lo que Dios determinó. Soy parecido a Belsasar en eso. A Belsasar no le importó lo que vamos a leer ahora, cometer sacrilegio. Cometer sacrilegio. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso y del riesgo que nosotros tenemos. Belsasar, ¿sabe? En el medio de la caída de su imperio, cuando todo estaba peligroso, Belsasar no le importó que Babilonia estuviese rodeado por los medos. Estaba a punto de caer. Era un peligro eminente. Decí conmigo así, eminente. Decí, un peligro eminente. ¿Sí? Un peligro eminente. Estaba rodeado Babilonia. Venía Darío, el Medo. Y él no le importó. ¿Saben lo que hizo? En medio de todo eso, ¿qué hubiese hecho un rey? Si le avisan que están por atacarlo, si ven que hay gente cerca, que no son buenos, que son enemigos, ¿qué hubiese hecho un rey como la gente? Olguita, ¿qué hubiese hecho un rey? Prepararse para la batalla, defenderse, no menospreciar al enemigo, ¿sí? Y yo quiero decirte en nombre de Dios que muchas veces despreciamos la importancia de que tengamos el enemigo cerca. Y pensamos que no importa. Mire, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está al acecho. Quiere robarte lo que Dios puede darte.
quiere hacerte caer para entristecer a Dios. Quiere que vos descuides tu consagración y te va a venir a tentar, porque Él es el tentador, con un montón de cosas que lastimen tu consagración. Este hecho de buscar ser como Dios, Él está al acecho. Esperen que se me cerró la computadora. Perdón. Génesis 4:7. Mire, lo que hizo el diablo no es nuevo, ¿sí? Desde allá, desde Génesis, viene haciendo esto. Dice Génesis 4:7. Dios le habla a Caín. Caín había... Perdón, no sé qué pasa, se vuelve a cerrar. Perdón, Dios le habla a Caín. Caín había matado a Abel. No le había gustado el accionar de Dios, estaba enojado, estaba mal. Y Dios le dice a Caín, después que le dice, che, ¿por qué tenés esa cara? Nunca se encuentra con alguien y le pregunta, ¿por qué tenés esa cara? Y uno dice, es la que tengo de chiquito. ¿Sí? Algunos somos medio fuleros de nacimiento. Pero la Biblia dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Y este ladrón, este que anda al acecho, muchas veces quiere robarnos el gozo. Y se nota en la cara, querido. Y andamos en el desierto, en el desierto, en el desierto. Dios le dice a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Consagración. Cerrar la puerta al pecado en nuestra vida, consagración. Pero tenemos que saber que hay un enemigo que quiere que vos y yo bajemos esa defensa, manchar nuestra vida, que pequemos y que Dios verdaderamente sea entristecido y que la santidad no sea posible. ¿Con cuántos pecados hace falta cometer para que se pierda la santidad? ¿Cuántos? Y tiene que ser de adulterio, tiene que ser de asesinato. ¿Por qué? ¿Entra en esa categoría la envidia? Yo sé que acá no hay ningún envidioso. No hay ningún celoso. Acá no, pero en otros lados hay un montón de gente celosa. Son pecados, hermano. La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es imputado como pecado. Vos y yo tenemos que estar atentos frente a las acechanzas del diablo para hacernos pecar, ¿sí o no? Sí, hermano, tenemos que estar atentos. No tenemos que hacer lo que hizo este rey. Este rey, en medio de todo eso, organizó una fiesta. Acá no pasa nada, está todo bien. Y también me sentí identificado con eso. ¿Cuántas veces cuando alguien vino preocupado porque Dios movió su corazón, me preguntó, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces queremos ocultar la situación en la que espiritualmente estamos en realidad? Ahora vos y yo necesitamos correr a los pies del Señor para que nuestra realidad sea llevada a su presencia y que Él pueda hacer la obra que quiere en cada uno de nosotros. Dice Daniel 5, 1 al 4. Estamos hablando de Belsasar.
Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino en ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor habían sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Versículo 4. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus dioses de oro, de plata, de bronce, hierro, madera y piedras. El rey Belsasar le dice, empezó la fiesta. Dice que habían bebido vino. Dice que pensó la fiesta y empezaron a tener un poquito las cosas fuera de control. Y tuvo una gran idea Belsasar. Le dijo, vayan a buscar las copas que mi abuelo sacó de un lugar santo, de un lugar consagrado al Dios vivo y verdadero. Vayan a buscar esas copas porque eso yo lo quiero usar en mi fiesta. Lo que fue consagrado para Dios fue fabricado con con una dirección exclusiva, porque tenía un uso exclusivo en el ministerio, en el culto, para glorificar y honrar a Dios. Traigan eso. Lo vamos a usar en una fiesta. Y encima no quedó conforme con solamente beber, que ya estaba mal, sino que adoraron a dioses ajenos. La copa que había sido consagrada para ser usada en el culto, en el sacrificio, en la adoración a Dios, hoy está siendo usada para cosas paganas y para adorar a otros dioses. Yo me identifiqué con eso, querido hermano. Yo me identifiqué con eso. Porque en lo largo del día, muchas veces, esta copa comprada para ser consagrada al uso exclusivo, adora a otros dioses. Yo no sé vos, pero a mí me tocó el corazón, querido hermano. A mí me tocó el corazón el hecho de decir, no fuiste comprado para eso. Sos posesión exclusiva de Dios. Lo primero que estuvo mal fue cuando Nabucodonosor sacó las copas del templo, las sacó de ese lugar. A veces vos y yo, como copas de uso exclusivo, estamos en lugares que no tenemos que estar. Y estando en esos lugares que no tenemos que estar, puede ser que cumplamos funciones que no tenemos que cumplir. El adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿Saben lo que cometió Belsasar? Sacrilegio. Sacrilegio significa profanación de algo que se considera sagrado. Escucha, hermano. Especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana.
Es una irreverencia hacia Dios y hacia los asuntos relacionados con Él. Profanar significa tratar como común algo que se considera santo. Versículo 5 del capítulo 5 de Daniel. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelero. De pronto hay una mano que empieza a escribir, se produce la profanación, lo santo es usado para otra cosa para la cual no fue consagrado. Y aparece una mano que empieza a escribir en una pared blanca cerca del candelero. En una pared blanca se empieza a escribir y hay luz cerca porque Dios quiere que nadie deje de leer lo que Él está escribiendo. Querido, pedile a Dios que te revele lo importante de tu consagración, que va más allá de lo que yo pueda decir en esta mañana, que tiene el peso profundo de lo que la palabra de Dios dice. No sea cosa que seamos hallados sacrílegos, que profanan a diario lo que es santo. Vos no sos santo, yo no soy santo por capacidad humana, como dijo Luli, por cumplir cosas. Somos santos porque Dios decidió y pagó un precio para que vos y yo seamos santos. Dice que el sacrificio, cuando algo que se considera, vos y yo no nos consideramos santos, vos y yo somos santos en Cristo Jesús nuestro Señor. La pared escribe. No, perdón, los dedos escriben en la pared. En una pared blanqueada, como si apareciera una mano ahí a escribir. Y con una luz cerca. El candelero cerca. Es como hoy le dijéramos a los chicos, pongan un reflector. Yo sé que en esta mañana Dios quiere decir esto. Yo sé que en esta mañana Dios está trayendo esta palabra. Vos y yo hemos sido consagrados. Y tenemos que decidir caminar en esa consagración. El domingo pasado se nos dijo que cuando salieron de Egipto fueron liberados del pecado o de la esclavitud, pero eran para ser llevados a la tierra prometida. Era caminar 11 días. Pero llegaron a la puerta y dijeron, no. Decidieron que no. ¿Qué vas a decidir hoy, hermano? Sé que soy frontal y nada diplomático. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a ser consagrado? ¿Vas a entender la consagración? ¿Vas a caminar en esa consagración? Versículo 25 al 28. ¿Saben? Antes de leer, diga conmigo, Belsasar se asustó. Se asustó. No tuvo miedo de Darío que venía, pero apareció una mano que escribe algo que se escapa de su control y tuvo miedo. Tuvo miedo, léanlo en el capítulo 5, por favor. Tuvo miedo y llamó a todos los que podían interpretar. Llamó a sabios, llamó a magos, llamó a brujos. Porque hay de todo dando vuelta. Pero no pudieron interpretar lo que Dios decía.
Entonces ahí me apareció una señora prudente, su mamá. Dijo, ¿te acordás de Daniel? ¿Te acordás de Daniel? El que le había dicho muchas verdades de parte de Dios a tu abuelo, Nabucodonosor, Daniel. ¿Por qué no lo mandás a traer a él? ¿Sabe lo que hizo? Porque tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. ¿Saben lo que hizo ahí cuando tuvo miedo, cuando algo se le había escapado de la mano? Ahí dijo, vamos a ver qué dice Dios. Ahí. Y muchas veces vos y yo hacemos eso cuando la situación se nos escapa de la mano, cuando es algo difícil, porque hemos estado pasando mucho tiempo sin buscar la guía, ni la consulta, ni el consejo de Dios. Pero cuando nos da miedo por lo que viene, ahí nos acordamos de Dios. Y ahí venimos a todas las reuniones, a todos los discipulados. Venimos preparados para adorar y ofrendar. Estoy hablando de mí, hermano. Si usted se siente identificado, es pecador como yo. Le dio miedo, entonces ahora sí quiero escuchar lo que Dios tiene para decir. No se distraiga, por favor. Vos y yo no tenemos que tener miedo. Para tener una vida de consagración debemos tener temor de Dios, que no es lo mismo que tener miedo. El temor me lleva a actuar bien antes. El temor de Dios me lleva a caminar como Dios quiere antes. El temor de Dios me ayuda a caminar en una vida de consagración. El miedo me lleva a ver cómo corrijo lo que necesito y que Dios mejor que actúe. Amén. Es para mí. Yo sé que a ustedes no les toca esto, pero para mí. Que actuemos por temor. Miren lo que dice el 25 al 28 del capítulo 5 de Daniel, que usted se acaba de comprometer a leer en su casa. Este es el mensaje que se escribió. Es Daniel el que ahora viene. Es Daniel el que va a interpretar. Es Daniel el que va a decir lo que nadie entiende. Es Daniel el que va a hablar de parte de Dios. Y si vos querés tener una consagración, necesitas que la palabra te sea revelada. Y es lo que necesitamos en este día, que la palabra nos sea revelada y entendamos la profundidad de lo que Dios nos pide. Este es el mensaje que se escribió. Menen, Menen, Tekel y Parsin. Yo le digo esto y me voy. ¿Usted qué dice? No, se entiende, ¿no? ¿Cuántas veces no entendemos? ¿Cuántas veces no entendemos, hermano? ¿Cuántas veces? Porque necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para cumplir. No para cumplir haciendo cosas y ganar, sino para vivir una vida de consagración. Vos y yo necesitamos que Dios nos revele su palabra. Y no es el pastor Matías el que está para revelarnos la palabra. No es el que se suba acá, no es el responsable de tu grupo de discipulados. Vos y yo tenemos que buscar a diario la revelación de Dios, de su palabra, en una comunión íntima con Dios, porque es parte de la consagración para llegar a la santidad. Este es el mensaje que escribió, está hablando Daniel. Menen, Menen, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Menen significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Esta es una palabra para Belsasar. Esa noche Belsasar va a morir. Dios está dando una palabra y esa palabra se cumple.
Pero yo quiero que tomemos de ahí, Dios sabe de tus días y los míos. Dios sabe, hermano, hasta cuándo. Nadie va a poder pasar ni un poquito. ¿Saben? Somos como el yogur, tenemos fecha de vencimiento. Y ni vos, ni yo, ni los médicos, ni los que sepan mucho van a poder estirar un segundo más de lo que Dios ha determinado. Y es en estos días determinados por Dios, es que vos y yo tenemos que buscar esa completa medida que nos lleve a parecer parecidos a Cristo. Es ahora. No es en el cielo. En el cielo vamos a estar con Él. En el cielo vamos a tener la redención completa. Nuestro cuerpo también va a ser redimido completamente. La segunda palabra, y es la que quiero que hagamos hincapié, porque el título de la charla era completa medida. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Y no dio la medida. Es Dios el que pesa, el Dios el que determina, es el Dios el que evalúa tu vida y la mía, es Dios el que pesa la intención de tu corazón y la intención de mi corazón. Es Dios el que está diciendo si das la medida o no. Pero tu esfuerzo y el mío en Dios debe ser cada día vivir la consagración para dar la medida de Cristo. Dar la medida. Termina diciendo, Parsin significa dividido, su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y dice que en esa noche Belsasar murió y ya no pudo hacer nada. No pudo cambiar su manera de vivir. Vos y yo ahora tenemos que cambiar, si hace falta que cambiemos. Si llevamos una vida de santificación porque tenemos una vida consagrada y estamos seguros que hacemos y tenemos el cuidado diario de no entregar lo santo a lo vil, de no entregar lo que ha sido elegido para ser santo, para adorar a dioses ajenos. Si estamos seguros de eso, gloria a Dios, hermano, seguí adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si no, hoy debemos tomar la decisión de entender lo que significa estar consagrados para tener una vida de santidad. Terminamos leyendo 1 de Pedro 15 y 16. No está en las diapositivas. Dice, pero ahora, ¿cuándo? Pero ahora, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. ¿Cómo tenés que ser, hermano? ¿Me lo dice un poquito más fuerte? ¿Cómo tenés que ser? ¿Sabe? ¿Tiene alguien al lado? La santidad del de al lado a usted no lo hace santo. La consagración del de al lado a usted no lo hace consagrado. Es una decisión personal. Es algo que vos y yo tenemos que elegir en esta mañana. No porque es opcional. ¿Se acuerdan que el domingo pasado se nos dijo que estar en el desierto no era opcional, ¿no? Algo así se nos dijo el domingo pasado. No es opcional la santidad. Y nosotros a veces, por no entender lo que Dios nos está pidiendo, pensamos que es opcional. Que yo puedo ser santo si quiero, si tengo la necesidad, si me conviene, si ahora puedo.
Si Él me dice que soy santo, hermano, puedo estar consagrado, puedo estar dedicado, puedo ser de ese uso exclusivo que Dios quiere que sea. Ponete de pie, por favor. Te voy a pedir, por favor, que simplemente repases un poquito tus días. Esos días que Dios ha permitido que estés aquí en la tierra, todavía. Sabiendo que el precio de tu santidad, de tu consagración, para parecernos a Cristo, ya está pago. No es nada que yo voy a ganar. Si yo te pregunto, ¿dónde estuviste anoche o qué hiciste anoche? ¿Qué pensaste esta mañana? ¿Y en la semana? ¿En los negocios qué tal? ¿Hay una vida de consagración? Si hay una vida de consagración donde lo santo está preservado, gloria a Dios. Estamos funcionando como hay que funcionar. Como Cristo pagó el precio para que funcionemos de esa manera. Si fuera que te acordás que donde estuviste anoche, lo que hiciste esta mañana, lo que estuviste pensando hace un ratito, no marca la vida de una consagración, sino que como que se ha cometido sacrilegio sobre los santos. Simplemente hace falta reconocerlo, arrepentirse, pedir perdón, y en los méritos de Cristo hay virtud, poder para restaurar, para que la santidad sea plena, para poder parecerme a Cristo. ¿Querés un milagro en tu vida? ¿Querés que Dios actúe de forma poderosa? Busca la santidad, recordá que estás consagrado y Él se va a manifestar en tu vida con poder y autoridad. Cierra tus ojos, por favor. Trata de no distraerte. Es para eso. Quizás simplemente tengamos que pedirle al Señor para empezar a vivir un tiempo de consagración. Pedirle a Dios que me revele la palabra, porque quizás no estoy entendiendo. O si estoy entendiendo, no tengo la fuerza para hacerlo. Es importante lo que acabamos de hablar. Te pido que no te distraigas, es importante lo que acabamos de hablar. Estamos hablando de la santidad y de la consagración. Estamos hablando de que me he sido comprado por precio, y eso es el principio para poder cumplir con todo lo demás. Si hay ruidos, movimientos, yo te pido que te concentres y le pidas a Dios que te muestre tu vida. Le pides a Dios que te examine. Como dijo el salmista, examina, oh Dios, si hay en mí algo que no te agrada.
Jesucristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Una iglesia santa. Y para eso necesita estar consagrada. Ten cuidado, hermano, porque el tentador es muy astuto, el enemigo es muy astuto. Está al acecho. Cuando vos y yo nos descuidamos, nuestra consagración es quebrantada. En Dios se puede, amado, en Dios se puede. En Dios se puede tener esa vida de consagración y santidad que está esperando de nosotros. Sean santos, porque el que lo llamó es santo. No es sea bueno, no es haga cosas, no es ofrende. Sea santo. Parezcase a Cristo. Y todo viene de la mano del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana solamente te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos revele a todos el peso de lo que significa estar consagrados, de ser posesión exclusiva de Dios. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias por los hermanos que lo han entendido y día a día toman los recaudos necesarios en Cristo para estar fortalecidos y seguir caminando en santidad. Pero te pedimos, Señor, ayúdanos a nosotros, a los que hemos descuidado nuestra consagración, a los que hemos cometido sacrilegio, a los que en lugar de entregar nuestros cuerpos para vivir una vida santa, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nos hemos entregado a otras cosas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que nuestra manera de pensar cambie para ser esa iglesia gloriosa que venís a buscar. Gracias, Padre, por pagar el precio tan alto que es Cristo. Y en los méritos de Cristo, si hemos fallado, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de lo que hemos hecho mal para hacer lo bueno. Y de esta forma alegrar tu corazón cada día. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo por ti.